Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita. Es para niñas de aproximadamente 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta 6 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora ya en el canal tengo el tutorial del pantaloncito con un gorrito con el mismo punto para que haga conjunto. En la caja de información les voy a dejar el link de esos dos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este suétercito, yo voy a usar este gancho de 3 milímetros y esta es la lana que voy a usar. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para el tamaño de 3 a 6 meses, vamos a necesitar un total de 155 gramos. 150 gramos en el color rosa y aproximadamente 5 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar más o menos. Para empezar, tengo 58 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 4 más 2. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas, casi 10 pulgadas. Pues bueno, para empezar, en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, vamos a hacer un medio punto alto. Así es que cargamos el gancho y en la tercera cadena metemos el gancho, jalamos una lazada, tenemos 3 lazadas, cerramos. Aquí está el primer medio punto alto. Ahora cargamos el gancho una vez más y en la siguiente cadena jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Lo mismo en la siguiente cadena, un medio punto alto. Así voy a continuar para esta primera vuelta, haciendo un medio punto alto en cada una de las cadenas. Continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta y tengo un total de 57 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora para esta segunda vuelta voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto, que es este, voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para esta segunda vuelta. Ustedes van a repetir y van a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el cuarto 2 puntos altos. Continúen así y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 2 y tengo un total de 69 puntos altos. Aquí al final siempre vamos a terminar con estos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Aquí no vamos a hacer un aumento al final. Así es que tengo 69 puntos altos para esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto vamos a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 3. Van a repetir 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 82 puntos altos. Recuerden que aquí al final siempre terminamos con estos 4 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Las 2 cadenas no cuentan como ningún punto. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3,
4, 5 y en el siguiente punto 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 4. Van a repetir 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta cuarta vuelta vamos a tener 95 puntos altos. Nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 4 y tengo un total de 95 puntos altos. Aquí al final, siempre recuerden, vamos a terminar con estos últimos 4 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. Les muestro. Encima del primer punto alto, hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Ustedes van a hacer lo mismo, van a repetir 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto que sigue 2 puntos altos. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener 108 puntos altos. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 108 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta lo que vamos a hacer son puntos V. Cada uno de los puntos V van a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Les muestro. Empezando en el tercer punto alto, 1, 2, 3. Aquí voy a hacer el primer punto V. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto lo mismo, otro punto V. Esto es todo lo que voy a hacer para esta vuelta número 6. Se van a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto un punto V. Ahí está. Continúen así para esta vuelta número 6 y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6 y tengo un total de 35 puntos V. Ahora para terminar vamos a hacer un punto alto aquí al final. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 6. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer es, miren, cada punto V tiene 2 puntos altos. El primer punto alto vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Vamos a hacer este abanico. Ahora, el último punto alto de este punto V, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos V. Otra vez más. Punto alto en realce por frente, abanico, dos puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a continuar. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 7. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos y tengo un total de 35 abanicos. Ahora, para terminar, siempre vamos a pinchar la tercera cadena aquí al final, miren, y vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, para la vuelta número 8, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a repetir la vuelta de los puntos V. Así es que adentro de cada uno de los abanicos vamos a hacer un punto V. Recuerden que cada uno de los puntos V consiste de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Así es que empezando encima del primer abanico voy a hacer mi primer punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más, me salto al siguiente abanico y hago lo mismo, otro punto V. Estas son las 2 vueltas que vamos a repetir para este punto. Es un punto bien fácil. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 vamos a tener 35 puntos V. Continúen y nos vemos al final.
Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 8. En esta vuelta hemos hecho esta vuelta de puntos V y tengo un total de 35 puntos V. Para terminar, siempre vamos a pinchar la segunda cadena aquí al final y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los abanicos. Recuerden que en esta vuelta el primer punto alto de este primer punto V, hacemos un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las dos cadenas del punto V hacemos un abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Otra vez más, punto alto en realce por frente. Un abanico dentro del espacio de las dos cadenas. Y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 9. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 9 y tengo un total de 35 abanicos. Aquí al final siempre vamos a terminar haciendo un punto alto. Miren, ahí está. Así es que ahora el canesú está terminado y así es como me ha quedado. Miren qué lindo está. Me encanta. Me está midiendo desde acá arriba hasta aquí abajo aproximadamente 10 centímetros y medio, que son un poquito más de 4 pulgadas. Pues bueno, ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 1, vamos a dividir las mangas. Así es que aquí miren, yo he puesto estos marcadores y he marcado 5 abanicos para este delantero. Y ahí están los marcadores. Para las mangas nos vamos a saltar 7 abanicos y para la parte de atrás tengo 11 abanicos. Así es que tenemos 5, 5, 7 y 7 para las mangas y para atrás hay 11 abanicos. Así es que en esta vuelta que sigue es la vuelta número 1. Vamos a hacer la vuelta de los puntos V. Así es que para hacer eso, aquí miren, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar 5 puntos V. 1, 2, 3, 4, 5. Así es que empezando encima del primer abanico, voy a hacer el primer punto V. Llevo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5 puntos V. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en este mismo abanico, donde acabo de hacer este punto V, voy a hacer otro punto V. Al modo de tener 6 puntos V para este delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahora, para dividir la manga, nos vamos a saltar 7 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este abanico que sigue, que es el abanico número 8, voy a hacer 2 puntos V. Aquí no es necesario agregar cadenas, ya que el suéter que estamos haciendo es para bebitos, así es que no necesitamos agregar. Así es que ahora uno más. Y ahí está, así es como vamos a dividir aquí la manga. Miren, ahí está. Ahora vamos a continuar para la parte de atrás y ustedes van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos V. Aquí vamos a hacer 2, así es que van a ser 11. Así es que continúen y nos vemos aquí en este último abanico antes de dividir la otra manga para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos V de la parte de atrás y contamos cada uno de ellos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos V. Ahora para dividir la otra manga nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo abanico, que es este, vamos a hacer 2 puntos V. Es lo mismo que hicimos al otro lado. Me olvidé una cadena aquí, son 2 cadenas. Ahí está 1.
y aquí está 2. Ahora ustedes van a continuar y van a terminar de hacer estos últimos 4 puntos V, así es que nos vemos aquí al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas y hemos hecho estos puntos V. Tengo un total de 25 puntos V. Ahora aquí para terminar hice un punto alto encima de la segunda cadena ahí. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los abanicos. Así es que empezando en este primer punto V, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente, un abanico dentro del espacio de las 2 cadenas. Recuerden que son 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos aquí adentro y un punto alto en realce por frente. Otra vez más, en el siguiente vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico adentro del espacio de las 2 cadenas y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de estos puntos V. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 2. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos y tengo un total de 25 abanicos. Ahora aquí al final terminé haciendo un punto alto. Aquí siempre pinchamos la segunda cadena. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer los puntos V y aquí debajo de la manga, miren aquí en este espacio, vamos a hacer un aumento. Así es que aquí miren, encima del primer abanico voy a hacer el primer punto V. Ahí está, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos V. Ahora miren, estamos aquí en el mero centro, aquí donde dividimos las mangas entre el primer abanico de la parte de atrás y el último abanico de la parte del frente. Aquí miren, en el centro vamos a hacer 2 puntos V. Aquí es donde vamos a aumentar en esta vuelta. Ahí está 1 y de nuevo en este mismo espacio voy a hacer el siguiente. Y ahí está, miren, ahí está el aumento. Ahora ustedes van a continuar y van a trabajar estos puntos V para la parte de atrás. Cuando lleguen aquí debajo de la manga, miren aquí, de nuevo ustedes van a hacer 2 puntos V aquí. Y luego van a terminar con estos últimos 6 puntos V. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos puntos V y tengo un total de 29 puntos V, ya que aquí abajo de la manga, en ambos lados, hemos agregado 2 puntos V. Pues bueno, ahora aquí, lo que voy a hacer para terminar es, voy a irme aquí, voy a pinchar la segunda cadena y voy a hacer un punto alto. Ahí está, así es como termino esta tercera vuelta con un total de 29 puntos V. Ahora de aquí en adelante ya no vamos a hacer aumentos ni nada, así es que para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a trabajar estos V de la misma manera que siempre hemos hecho. El primer punto alto se trabaja en realce por frente. Adentro del espacio de las 2 cadenas van a hacer un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y eso es todo. Y un punto alto en realce por frente. Otra vez más, en el siguiente punto V van a hacer lo mismo. Punto alto en realce por frente. Un abanico. 2 puntos altos. 2 cadenas. 2 puntos altos. Y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como ustedes van a continuar para esta cuarta vuelta. Al final de la cuarta vuelta vamos a tener 29 abanicos. Continúen y nos vemos aquí al final.
Ok, terminé de hacer esta cuarta vuelta. Aquí al final hice un punto alto. Ahora, en esta vuelta tengo un total de 29 abanicos. Y ahí está. Ahora, de aquí en adelante vamos a repetir estas dos vueltas. La vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V. Así es que al final de cada vuelta siempre vamos a tener 29 abanicos o 29 puntos V. Así es que para iniciarles la vuelta de los puntos V, ustedes van a hacer 3 cadenas, van a girar y adentro de cada uno de estos abanicos, aquí en el espacio de las dos cadenas, ustedes van a hacer sus puntos V. Como les había dicho, ya no vamos a hacer aumentos ni nada. De aquí en adelante siempre vamos a tener 29 abanicos o 29 puntos V. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar de aquí en adelante. Y ahí está. Ahora, terminen esta vuelta de puntos V. Aquí al final no se vayan a olvidar de hacer un punto alto. Luego van a hacer 3 cadenas y repetir esta última vuelta que acabamos de hacer de los abanicos. Y luego repetir lo mismo, la vuelta de los V y la vuelta de los abanicos. Aquí no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer porque lo que vamos a hacer es darle largo a la chaquetita o al chalequito si ustedes lo están haciendo en chalequito. Así es que continúen mirando y ahí van a ver cuántas vueltas yo voy a hacer. Nos vemos entonces. Ok, he hecho 13 vueltas. Esta última vuelta no la he completado. Miren, aquí está. Así es que desde aquí donde dividimos las mangas, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Esta vuelta es donde hemos hecho los puntos V. Ahora me está midiendo desde aquí, arriba del cuello hasta el final, aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas y media. Ahora, lo que vamos a hacer aquí en esta última vuelta es, vamos a cambiar estos abanicos tantito nada más, solamente para que cuando hagamos la otra vuelta nos quede bien. Así es que aquí miren, terminé la vuelta de los puntos V, voy a subir con 3 cadenas y voy a girar. Así es que para esta vuelta número 14, que es la vuelta de abanicos, vamos a trabajarlos igual. La única diferencia viene aquí adentro. Miren, vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Como esta es la última vuelta, aquí voy a hacer nada más una cadena y luego un punto alto en realce por frente. Y esa es la única diferencia. En lugar de hacer 2, vamos a hacer una cadena y así vamos a trabajar esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 14, donde hemos hecho estos abanicos. Ahora aquí corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Así terminamos esta vuelta. Ahora voy a hacerle una vuelta aquí con el color blanco. Voy a hacer nada más aquí una orilla muy sencilla. Así es que nos vamos a ir encima de este último punto alto que hice. Voy a hacer una cadena, o más bien voy a jalar esta lazada primero. Ahí está, voy a hacer una cadena, voy a girar. Y aquí en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora, estoy usando este color blanco de la misma marca, nada más que no tiene este brillo, así es que nada más es un blanco normal. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 cadenas y adentro de este espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, en medio entre abanico y abanico, aquí en el centro, un punto bajo. 2 cadenas, punto bajo adentro del espacio de la cadena, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo en medio entre estos 2 puntos bajos. Y ahí está, esto es lo que voy a hacer, así que continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final, tengo las últimas 2 cadenas, aquí vamos a pinchar la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. 2 cadenas. En este espacio de las 3 cadenas voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora 2 cadenas y en medio, aquí miren donde está el punto bajo, ahí encima voy a hacer otro punto bajo, 2 cadenas, punto bajo adentro del espacio de las 3 cadenas, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo aquí en el centro encima del punto bajo,
2 cadenas y de nuevo lo mismo, repetimos. Ahí está, así es como se va a ver. Pues bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta, hice las últimas 2 cadenas y luego hice un punto bajo aquí al final, encima del primer punto bajo que tenemos ahí. Ahora, esta parte está terminada, miren qué lindo está. Me olvidé mencionarles de que si ustedes querían hacer esta parte más larga, lo pueden hacer. Yo nada más así lo voy a dejar porque es una talla pequeña que estoy haciendo. Pero ustedes pueden agregarle más vueltas aquí a esta parte y luego hacer estas 2 vueltas que hicimos aquí. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos bajos aquí a la orilla y vamos a agregar los ojales. Así que esta parte me gusta hacerlo con un gancho tantito más grande. Voy a hacer esta parte con este gancho de 4 milímetros. Así es que aquí lo que voy a hacer es, miren, en este mismo punto aquí primero voy a hacer una cadena, pero en este mismo punto voy a meter el gancho así y voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en el siguiente punto bajo, ahí. Y aquí tenemos los puntos altos, miren ahí. Así es que aquí en los puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. También pueden hacer esta parte con el mismo gancho, lo único que tal vez van a tener que agregar más puntos aquí, para que les quede bien, que no quede encogido. Yo aquí en las vueltas donde tenemos las cadenas, miren ahí, voy a hacer nada más un punto bajo. Y luego en la vuelta de los puntos altos que están a la orilla, voy a hacer 2. Y así voy a continuar hasta llegar arriba. 1 y luego 2. A veces cuando se hace con un gancho pequeño lo hago así, queda encogida esta parte y no se mira muy bien. Así es que por eso me gusta hacerlo con un gancho tantito más grande, que ayuda a que no se encoja. Y ahí está. Miren, así es como me está quedando. Así es que perfecto. Así voy a continuar alternándome entre 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí más o menos a la parte de arriba. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a la orilla. Ahora, estoy aquí en la vuelta de los medios puntos altos. Aquí hice 2 medios puntos altos en esta vuelta y voy a hacer uno más aquí en la vuelta de las cadenas. Así es que si contamos cada uno de estos puntos, tenemos 37 puntos bajos a la orilla. Ahora, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y nos vamos a regresar haciendo puntos bajos. Y lo mismo, vamos a tener 37 puntos. Así es que empezando encima del primer punto bajo, hago el primer punto bajo y luego continúo haciendo lo mismo, haciendo puntos bajos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la parte de abajo. Ahora nos vamos a regresar, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí miren, lo que vamos a hacer es vamos a hacer los ojales. Yo nada más le voy a poner 2 ojales. Así es que si ustedes quieren hacer más, lo pueden hacer. Ahora aquí vamos a hacer el primer punto bajo encima del primer punto bajo y vamos a continuar hasta tener un total de 29 puntos bajos. Así que nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cómo vamos a hacer este primer ojal. Ok, terminé de hacer estos 29 puntos bajos. Ahora tengo mi primer marcador. Aquí voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto que sigue y en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto bajo en el siguiente y así voy a continuar haciendo un punto bajo hasta llegar al penúltimo punto. Así es que déjenme contarles los puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadena. Me salto este siguiente punto y en el último punto bajo hago un punto bajo. Ahí está. Así es como vamos a trabajar los ojales. Nada más hice 2. Ahora, estos son los botones que yo voy a usar. Miren estas ovejitas. Creo que esos son los que voy a usar, pero no estoy segura. Tengo otros que no los encuentro, pero vamos a ver. Estos miden desde la colita hasta aquí. Están midiendo aproximadamente 2,5 centímetros. Y ya vi que pasan por este espacio. Voy a quitar este marcador. Así es que pasan perfectamente. Con un poquito de ayuda. Sí, ahí está, miren. Bien pasa. Así es que voy a usar esto. Si ustedes están usando botones más pequeños, tal vez no va a ser necesario hacer la cadena. Tal vez van a tener que nada más dejarlo así. Vamos a ver si estas perlitas pasan. Sí, pasan. Miren, sin hacer un espacio de cadena, este botón de perlita pasa. Porque el gancho es más grande, eso quiere decir que el punto es más grande. Estos botoncitos son de 9 milímetros, así que ustedes pueden usar estos también y no es necesario hacer
el espacio allí de cadena que hicimos. Pero bueno, aquí vamos a continuar haciendo puntos bajos ahora por la orilla del cuello. Así es que voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto bajo aquí, miren. Y luego un punto bajo en la siguiente vuelta. Y luego un punto bajo aquí en esta primer cadena. Y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos los medios puntos altos. Ahí, así, miren. Así es que continúen y nos vemos aquí a este otro lado del cuello para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a la orilla del cuello. Ahora lo que vamos a hacer, van a ser puntos bajos aquí a la orilla. Aquí vamos a tratar de tener los mismos números de puntos bajos que al otro lado, que son 37. Así es que aquí, miren, les voy a empezar en esta vuelta de medios puntos altos. Vamos a hacer 2. En la vuelta que sigue también voy a hacer 2 porque es un punto alto. Luego aquí están las cadenas. Hacemos 1, luego 2, 1, 2, 1 y así van a continuar ustedes hasta llegar aquí abajo. Luego van a hacer una cadena y se van a regresar hacia arriba haciendo puntos bajos. Cuando lleguen aquí arriba también van a hacer una cadena y se van a regresar hacia abajo. Esa va a ser la vuelta número 3. Así es que continúen y nos vemos al final de la tercera vuelta. Terminé de hacer la tercera vuelta del segundo delantero. Miren, aquí al final nada más corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y esta parte está terminada. Ahora, si ustedes quieren dejar este suétercito sin mangas y hacerlo como un chalequito, también lo pueden hacer. Miren qué lindo está. Pero a continuación vamos a hacer las manguitas. Bueno, como les decía, ahora vamos a hacer las manguitas. Ya hice este lado. Cuando ustedes hagan este lado lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí con esta primer manguita. Miren, nos vamos a ir debajo de esta manga y aquí debajo, en el mero centro, miren ahí, vamos a meter el gancho y con el mismo gancho de 3 milímetros y la misma lana aquí, vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 4 cadenas. Una, 2, 3, 4. Ahora, en esta primera vuelta que vamos a hacer alrededor de la manga nos toca hacer la vuelta de los puntos V, porque la última vuelta que hicimos aquí en las mangas fue la vuelta de los abanicos. Así es que vamos a seguir la misma secuencia del punto, la vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V. Así es que en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Este primer punto que acabo de hacer aquí cuenta como el primer punto V. Cuando terminemos vamos a agregar otro al final. Quiero que esta parte me quede bien centrada, así es que por eso lo voy a hacer al final. Ahora miren aquí, si me salto el primer abanico que está de la manga, me va a quedar un espacio aquí. No quiero que eso suceda, así es que voy a hacer un punto alto en este abanico que está aquí. Miren, aquí fue donde dividimos la manga, así es que en este mismo punto o en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar al primer abanico de la manga aquí y voy a hacer el primer punto V de la manga. Recuerden, los puntos V siempre consisten de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y luego me salto al siguiente abanico y hago lo mismo, otro punto V. Y esto es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor de la manga para esta primera vuelta. Ustedes van a hacer estos puntos V en cada uno de los abanicos. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Hasta aquí tengo 8 puntos V, incluyendo este que tengo aquí al inicio. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer este punto alto que hicimos aquí al principio. Miren, en este abanico, que es donde también dividimos las mangas, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, como les había dicho, voy a trabajar un último punto V en este primer espacio donde hicimos el primero. Ahí, miren. Voy a meter el gancho y voy a hacer otro punto V. Ahora, si contamos cada uno de estos puntos V, son 9. Ahí está. Para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 4 cadenas y hacemos un punto deslizado. Ahí. Así terminamos esta primera vuelta. Y ahora de aquí en adelante, esto es todo lo que vamos a hacer. Siempre vamos a tener 9 puntos V. Y en la siguiente vuelta, cuando hagamos la vuelta de los abanicos, vamos a tener 9 abanicos. Pues bueno, aquí para la segunda vuelta voy a separar aquí. Miren, estas son las 3 cadenas porque me uní aquí en la primera cadena o a un lado más bien. Y aquí voy a hacer una cadena y en estas cadenas aquí voy a hacer un punto alto en realce por frente.
Luego, en el espacio aquí de esta cadena voy a hacer el primer abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Ahí está el primer abanico. Ahora me voy a saltar al siguiente punto V y voy a hacer lo mismo. Punto alto en realce por frente en el primer punto alto. En el espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en este último punto alto del punto V, un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a trabajar esta segunda vuelta. Vamos a hacer estos abanicos en cada uno de los puntos V. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos. Aquí tengo 9 abanicos. Una cosa aquí donde hicimos este punto alto, ustedes nada más se lo van a saltar, no vamos a hacer nada. Miren, aquí está el abanico y me salté al último, que es este, que es lo mismo que hicimos aquí a este lado. Nos saltamos este abanico, este punto alto, perdón. Así es que ahora para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde hicimos la cadena. Ahí miren, voy a unirme con un punto deslizado. Ahí está, así termino esta segunda vuelta con un total de 9 abanicos por todo alrededor. Y ahora aquí en adelante siempre vamos a tener 9 abanicos o 9 puntos V. Ahora para la siguiente vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos V. Así es que voy a hacer 3 puntos deslizados. Voy a hacer uno en el primer punto alto, el segundo en el siguiente punto alto y adentro del espacio de las 2 cadenas el tercer punto deslizado. Ahora voy a hacer 4 cadenas y un punto alto. Aquí esto cuenta como un punto V. Ahora me salto al siguiente abanico y hago otro punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta, haciendo nada más puntos V. Continúen y nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 9 puntos V. Para terminar, siempre vamos a irnos aquí a un lado donde están las 4 cadenas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la tercera vuelta con 9 puntos V y de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que ustedes van a repetir por un total de 12 vueltas, hasta que tengamos 12 vueltas en total. Así es que para la vuelta número 4 ustedes van a hacer una cadena y en esta vuelta nos toca repetir la vuelta de los abanicos. Así es que aquí en este donde están las 3 cadenas vamos a hacer el primer punto alto en realce por frente. En el espacio de la cadena de este punto V van a hacer el primer abanico, que siempre consiste de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Ahí está. Me voy al siguiente punto V y hago un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante para esta vuelta número 4. Cuando terminen se van a unir aquí a un lado donde está la cadena con un punto deslizado y luego van a hacer la vuelta de los puntos V. Van a hacer 3 puntos deslizados. Cuando estén aquí adentro van a hacer 4 cadenas, un punto alto y un punto V en cada uno de los abanicos. Y así van a continuar repitiendo esas 2 vueltas hasta que tengamos un total de 12 vueltas. Así es que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 12. Ok, hice un total de 12 vueltas. Mi última vuelta es esta vuelta de abanicos. Así es que miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Y me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final. Así como está, me está midiendo aproximadamente 10.25 pulgadas, que son aproximadamente 26 centímetros. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es vamos a formar ya el puño, a darle forma más bien, a hacerlo más pequeño. Así es que vamos a hacer estos 3 puntos deslizados que siempre hacemos dentro del espacio de las 2 cadenas. Ahora aquí voy a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer 3 puntos bajos. Ahí está. Me salto al siguiente abanico y en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer
3 puntos bajos. Lo mismo en el siguiente. Así es como vamos a trabajar esta vuelta, nada más haciendo 3 puntos bajos adentro de cada abanico. Continúen así, nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos aquí. Me voy a unir al inicio con un punto deslizado encima del primer punto bajo. Ahora, corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. El resto lo voy a trabajar en este color blanco para que nos quede más o menos así. Miren, aquí hice 2 vueltas de punto bajo y luego esta última vuelta es la vuelta de el punto cangrejo. Así es que aquí con el color blanco voy a meter el gancho en este mismo punto donde hice el punto deslizado. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Ahí está. Y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahí. Y luego voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos bajos que hicimos en este color rosa. Y así voy a continuar por todo alrededor, nada más haciendo puntos bajos. Ahora, cuando terminemos esta vuelta, ustedes se van a unir encima del primer punto bajo con un punto deslizado, van a hacer una cadena y en el mismo punto van a hacer su primer punto bajo y van a continuar por la segunda vuelta. Vamos a hacer 2 vueltas en este color blanco, así es que continúen y nos vemos ya cuando hemos terminado la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de puntos bajos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a hacer una vuelta más, así es que voy a hacer una cadena y aquí vamos a hacer el punto cangrejo. El punto cangrejo se trabaja donde nos vamos hacia atrás, así es que voy a meter el gancho en el último punto bajo que hice. Voy a jalar una lazada y voy a jalar una lazada. Ahí está. Meto el gancho en el siguiente, yéndonos hacia atrás, jalo una lazada y cierro. Una vez más, meto el gancho en el punto que sigue y jalo una lazada. Es como hacer un punto bajo. Así, miren. Así. Y esto es todo lo que voy a hacer para esta última vuelta. Y así es que continúen y nos vemos al final aquí. Aquí nada más vamos a hacer el último punto y luego vamos a cortar el hilo, vamos a pasar el hilo por esa última lazada. Y así vamos a terminar ya aquí al final, en este último punto ahí. Así es que continúen y ya luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Ok, terminé de hacer la última vuelta aquí de nuestro punto cangrejo. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Y aquí está ya la manguita terminada. Miren qué linda está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado. Ustedes lo van a hacer aquí a este lado, así como yo lo hice. Y aquí está la chaquetita terminada. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, el largo de la manga desde arriba del hombro hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 17 centímetros, que son más o menos 6.75 pulgadas. Ahora, de largo, desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 31.5 centímetros, que son más o menos 12 y 3 octavos de pulgada. Ahora, la sisa desde aquí hasta aquí, así, está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. El pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora, basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 6 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña. Así es que asegúrense de ver ahí. También ya en el canal tengo el pantaloncito y el gorrito con el mismo punto, así es que aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el link. Y bueno, ahí está. Comenten y díganme cómo les ha gustado. Ahora, los botones, nada más usé 2 botones, pero ustedes pueden usar más botones, desde aproximadamente 12 milímetros hasta más o menos unos 18 milímetros de grande. Y en total van a necesitar, yo diría, 150 gramos
en color rosa y unos 5 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.